Santiago capítulo 4, verso 4. Lo voy a leer, ahí va a aparecer en la pantalla para que lo puedan leer, o si traen Biblia pueden abrir sus Biblias y seguir la lectura. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis? Es una pregunta que el apóstol Santiago le está escribiendo a un grupo de hermanos, no al mundo, no a las personas que se dicen ser cristianas y no lo son, no, a una comunidad cristiana. Recordemos que el apóstol Santiago les dice amados hermanos o amados míos. Eso nos da a entender entonces que esta carta está dirigida principalmente a una congregación, a una iglesia, a un grupo de personas que estaban caminando bien delante de Dios. ¿Ok? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pastor, sacerdote, diácono, cualquiera que esté participando en alguna obra, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Luego, una pregunta para reflexionar: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? ¿Es en vano? O sea, el Espíritu que mora en ti, le dice Santiago, ¿es en vano? Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No nos olvidemos que esta carta está dirigida a una congregación. Vamos a hacer una oración. Padre, antes que nada te queremos agradecer por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por darnos la dicha, la oportunidad, el privilegio de poder cantar, de poder alabarte, de poder exaltarte. Pero tu palabra dice, Señor, que no solamente te amemos de labios, sino en hechos y en verdad. Padre, a través de la exposición de tu palabra, ayúdanos a entender lo que tú nos quieres enseñar para ponerlo en práctica, para corregir nuestras vidas si es necesario, para poder agradarte y poder caminar junto a ti o al lado tuyo, Señor. Porque de qué otra manera llegaremos hasta en los cielos si no estando junto contigo, Señor. Háblanos, bendícenos y danos la porción que necesita cada uno de nosotros, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien. Nada más en forma de recordatorio, estudiamos en Génesis la vida de Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc? Enoc tenía 65 años y engendró a Matusalén. Por cierto, Matusalén fue el hombre más longevo de toda la tierra. Vivió 969 años, si no me equivoco, el más longevo. Pero el hijo que engendró Enoc, llamado Matusalén, tenía un significado, y el significado es: cuando yo muera, vendré. Y dijimos que precisamente a través de este acontecimiento Dios nos hace ver su paciencia, su bondad, porque hasta que Matusalén murió, vino el diluvio que arrasó con toda una generación, y solamente quedaron 8 personas vivas por sobre la faz de la tierra, que fue Noé, su esposa, sus 2 hijos y sus nueras. Y de ahí se empezó a poblar el mundo actual. Entonces de ahí empezamos a ver que es necesario caminar con Dios, porque haciendo referencia
el autor del libro de Hebreos, capítulo 11, dice, y Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. Y antes de que fuera traspuesto, dio testimonio de haberle agradado a Dios. Entonces, es necesario el testimonio. Es necesario vivir una vida que le agrade a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Y bueno, retomando lo que dice Santiago, el libro de Santiago es muy hermoso, como le he comentado, porque nos habla de dos tipos de fe, la fe verdadera y la fe falsa, de dos tipos de amor, el amor verdadero y el amor falso. Nos habla de una genuinidad, de una vida cristiana, nos habla también de la hipocresía. Es muy hermoso el libro de Santiago. Si alguien quiere escudriñar su corazón, no hay mejor, bueno, toda la Biblia es hermosa, ¿no? Pero el libro de Santiago nos confronta, nos escudriña para ver si realmente andamos en la fe verdadera o en la fe falsa. Es muy hermoso y bueno, yo voy a tomar nada más una porción para poder compartirles esta enseñanza. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Bueno, gracias. Gracias. Para ver el contexto. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. O sea, no es solamente la borrachera, el adulterio, el robo, que son pecados, por supuesto. Pero dice aquí, toda injusticia es pecado. Toda injusticia. Es decir, el que no es justo es pecador. Y como personas que somos, tenemos diferentes roles. Tú tienes el rol, si eres padre o esposo, tienes un rol de padre y de esposo. Y Dios nos demanda justicia para ser buenos padres, etc. Nada más un comentario para ver qué tan profundo es lo que Dios quiere mostrarnos, porque en el contexto que vamos a leer está eso. Toda injusticia es pecado. Tus negocios, tus tratos, tus intenciones, tu forma de actuar tiene que ser genuinamente justa y honesta. Porque cualquier injusticia, es decir, vamos a suponer que quiero vender un producto a un precio más elevado de lo que me costó, que sí tienes derecho de ganarle, por supuesto, un cierto porcentaje por la labor que haces. Pero si tú te pasas, cometes injusticia. Quieres aprovecharte quizás aún del inocente. Es un ejemplo nada más. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, verso 18. Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no hay una práctica de pecado. Sabemos, es decir, el apóstol Juan, el apóstol amado, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no hay una práctica de pecado en su vida. O sea, no peca hoy, mañana, pasado, no peca dentro de 15 días, no hay una práctica. Pudiera llegar a caer si alguna vez hubiera pecado, pero no es la norma en la vida de un creyente que esté pecado y pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Verso 19. Es el contexto. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno y basta nada más darle un clic al botón para darnos cuenta. Hace unos minutos, una hermana comentó que el día 29 de marzo el presidente de los Estados Unidos ha declarado un día para conmemorar ¿cómo se llama? Se me fue su nombre, el de género, igualdad de género. Y pues todo el mundo va a celebrar, ¿verdad? Y ya tienen derechos los homosexuales y cuidadito que los señales porque tú estás mal, no eres intolerante, eres retrógrada, etcétera, etcétera. Y pues ahí está, ¿verdad? Todo el mundo está bajo el maligno. Las mujeres reclaman el derecho del aborto, no les importa privar la vida de un ser humano. Y otras muchas cosas. Vas a darle un clic a un botón para darnos cuenta que esto es una realidad. Todo y el mundo entero está bajo el maligno.
Triste y lamentablemente, aún en grupos que se llaman cristianos, también están siendo dominados por el diablo. Se tolera el pecado y aún más ellos mismos lo defienden a capa y espada. Hermanos, no podemos vivir en santidad. Todos pecamos. Hasta el pastor peca, pues el pastor es un hijo del diablo si peca. Aquí lo acabamos de leer. Aquí no hay acepción de personas. Pero bueno, quiero decir que el mundo entero está bajo el maligno. Es muy poco, es una minoría muy poca la que realmente ama y busca a Dios. Y tenemos que entenderlo, tenemos que recordarlo constantemente para que nos guardemos y nos cuidemos. Vamos a leer Números capítulo 14, verso 18. Números capítulo 14, verso 18. 18, por favor. Números 14, verso 18. Gracias. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay otros pasajes que hablan acerca de esta verdad, y yo le quiero hacer énfasis en el inciso B de ese versículo. Dice que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al que es culpable. Y eso puede ser un pastor también, puede ser el mismo sacerdote, puede ser cualquiera que se diga cristiano. No tendrá por inocente al que es culpable. Y dígame si habrá alguien quien pueda engañar o fingir delante de Dios. No ha nacido la persona, ni nacerá la persona que sea capaz de engañar o de fingir delante de Dios. Él conoce a todo ser humano. Él es perdonador. Él perdona los pecados. Dice, Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al que es culpable. Entonces, qué importante es escudriñar nuestras vidas, los que decimos estar caminando con Dios, los que tenemos un tiempo caminando con Él, que no estamos exentos a fallarle a Dios. Por lo tanto, es algo muy bueno analizar nuestras vidas, por si hubiera algo y todavía tuviéramos la oportunidad para corregirlo en vida, porque de muertos, aunque yo le diga a Dios, Señor, yo estuve predicando, fui cristiano durante 40 años, Señor, eras muy áspero con tu esposa. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Es algo pequeño, Señor. Fíjate, los domingos que predicaba, cómo me preparaba, cómo era. Fuiste áspero con tu esposa. Y no habrá argumento alguno para decirle a Dios, Señor, dame chance. No seas injusto, Señor. Solamente traté a mi esposa ásperamente. Yo te dije que amaras, que trataras a tu esposa como a vaso más frágil, etcétera, etcétera. Es muy importante. Ok, para recordar un poquito, algunos no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje, algunos tal vez sí, pero quizás ya se les olvidó. Dijimos que para poder caminar con Dios, y lo vimos aquí en el libro de Santiago, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Y dijimos que el número 1 es el ser adúltero espiritualmente. Y dijimos que está hablando de una manera metafórica. Citamos algunos versículos cuando Dios habla acerca de los ídolos debajo de un árbol, la fornicación debajo del árbol. Dijimos que era algo metafórico, pero Dios nos está advirtiendo que no podemos tener ni un ídolo de madera, de piedra o de palo, ni un ídolo que pueda ocupar el lugar que Dios le corresponde ocupar en nuestro corazón. Dijimos Ezequiel capítulo 16, verso 25. Y les leí la nueva versión internacional, la cual es mucho más fuerte que la de la Reina Valera 1960. Dice, en toda cabeza de camino, o en cada esquina, edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Está hablando de una manera metafórica. En la nueva versión internacional dice, en cada esquina construiste santuarios
y degradaste tu belleza. Te abriste de piernas a cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. Es una declaración muy fuerte. O sea, habla de una prostituta, habla de que vendió su cuerpo a cualquiera que se le acercara, a una adúltera. Y es muy fuerte esta exhortación. Cuando Dios quiso revelar lo odioso, lo horrible, lo horrendo, lo inmoral de tener ídolos, usó esta metáfora. Y hoy en día ya no se comete el pecado de idolatría debajo de un árbol, sino que se comete en el corazón. Se puede guardar ahí un ídolo. Puedes amar más a una persona, a una cosa o a ti mismo antes que a Dios, y eso es idolatría. Ya no es entonces debajo de un árbol, sino en el corazón. Hay un dicho muy conocido hoy en el medio evangélico y aún con la gente cuando dice: yo soy cristiano, pero un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. Hay un comentario, un dicho que es muy conocido. ¿Y qué entendemos con eso? ¿Qué entendemos cuando alguien dice: bueno, se dice ser cristiano, pero tiene un pie en el mundo y tiene el otro pie en el cristianismo? Pues, que es falso, ¿verdad? ¿Por qué es falso? Porque es un falso cristiano. Porque o tienes los dos pies con Cristo, o tienes los dos pies en el mundo, como dice Apocalipsis. O eres frío o eres caliente, pero no tibio, porque si eres tibio te va a vomitar Dios, ¿verdad? No puede ser, o eres blanco o eres negro, pero no gris. Es decir, no hay términos medios. O estás con Dios o estás contra Él. Mateo capítulo 2, verso 30. Solamente es un recordatorio. Mateo capítulo 2, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desbarrado. No hay de otro. Ok, primera de Juan capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, es un mandamiento. No améis al mundo. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios cuando dice: no améis al mundo. No ames su filosofía, no ames sus valores, no imites cómo se conduce el mundo y tampoco pienses y actúes como el mundo. Y tú sabrás cómo es. Cuando la gente no teme a Dios, puede ser tu compañero de escuela, de trabajo, tus vecinos e incluso tus familiares. Tú sabes cómo se comporta, tú sabes lo que piensa, tú sabes cómo actúa. De groserías, de chistes, de diversiones insanas, de mundanalidades, de cosas más. Tú lo sabes. Pero bien, dice la palabra: no ames al mundo. Si hasta ahí pudiéramos leer y entender, dijéramos: bueno, ok, no me voy a comportar como el mundo se comporta, pero no se queda ahí. Dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué es lo que entendemos aquí? Dios nos prohíbe ir algún día de vacaciones, de disfrutar la brisa del mar, de contemplar un paisaje, un bosque, una cascada. Nos prohíbe eso Dios cuando dice ni las cosas que están en el mundo. Por supuesto que no. Esas son Dios cosas que ha creado para que las disfrutemos, dice la palabra Timoteo. Lo que quiere decir es que las cosas temporales, las cosas pasajeras, no te afanes, no te distraigas con cosas materiales de tal manera que descuides lo más importante, que es las cosas espirituales y tu propia alma, que tiene que ver con la eternidad, ni las cosas que están en el mundo. Por eso Dios estableció un día para que lo busquemos. 6 días trabajarás, el séptimo reposarás, es día de reposo. Entonces no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. No te afanes, no te esmeres tanto por acumular riquezas, porque la misma Biblia nos advierte algo.
no te lo vas a poder llevar. No existe una mudanza atrás de un féretro. No hay. Porque todo el mundo sabe que lo que tiene no se lo va a poder llevar. Entonces, lo primero que tenemos que entender para caminar con Dios es decirle adiós al mundo. Adiós al mundo. ¿Y cómo es eso? Simplemente fíjate cómo el mundo se comporta. ¿Qué es lo que tiene en su corazón de una persona que no ama a Dios? Evita eso. Entonces, ¿cómo debo de vivir? Piensa en las cosas de arriba. Vive para glorificar a Dios. Vive para servir a tu prójimo. Vive para amar a tu familia. Vive para Dios. Y vimos un ejemplo en la vida del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 6, en el verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué quiere decir Pablo con estas palabras? Que para él el mundo estaba muerto, estaba crucificado. En el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Estamos en este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, mis metas no es como las metas de este mundo. Mis pensamientos no son como los pensamientos de este mundo. Mi vida es diferente, al menos así debe de vivir una persona cristiana. Yo vivo para glorificar a Dios. Yo vivo para amar a mi prójimo. Yo vivo para representar a Dios en esta tierra, para reflejar su carácter, su manera de ser, etcétera, etcétera. Para eso vivo. Para eso vivo. Para eso Dios me ha permitido aún la vida y dejarme en esta tierra para glorificarlo a Él. Entonces, para poder caminar con Dios, tenemos que decirle adiós al mundo, tanto su sistema como su comportamiento, y tenemos que vivir para Dios. Número 2, dijimos que también es importante caminar en humildad. Dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Vimos algunos ejemplos de personas soberbias, como en el caso de Saúl, cuando estaban los filisteos a punto de invadirlo y se apresuró y le ofreció holocaustos, y vino Samuel y le dijo: ¿qué has hecho? No te corresponde a ti ofrecer sacrificio, sino a un sacerdote. Te dije que me esperaras. Y bueno, ya ustedes saben las consecuencias. Fue desechado Esaú y procuró también su reino, no quiso dejar su reino, pero Dios no estaba ya con él. ¿Y de qué sirve ser un hombre importante si no tienes a Dios en tu vida? No sirve para nada. También vimos la vida de Usías, un rey que había reinado 50 años sobre Judá, y dice la palabra que se ensoberbeció, se enorgulleció y entró en el templo y quiso ofrecer sacrificio. Cuando lo vieron los sacerdotes, dijeron: no te corresponde a ti, oh rey Usías, salte inmediatamente. Y lo apresuraban, y él dijo: no, pues yo soy el rey y no me tenía que decir absolutamente nada. Se ensoberbeció, no fue humilde. ¿Y qué fue lo que le pasó? Le brotó una lepra, según dicen que de ahí viene la descendencia del siervo de, ¿cómo se llama? Giesi, que también se le pegó la lepra. Bueno, lo cierto es que este rey Usías de nada le sirvió los 50 años de haber servido a Dios. Un pecado que fue la soberbia, el orgullo, lo echó a perder todo y no le agradó a Dios. Y también dijimos de Nabucodonosor, un hombre que había logrado muchísimo, gracias a Dios, y Daniel le había advertido diciéndole: mira, dale gracias a Dios por todo lo que tienes, por toda tu grandeza, porque si lo tienes es porque Dios te lo ha permitido tener y Él te ha ayudado para tenerlo. Y un día, estando en su palacio, estando en la terraza, vio en la ciudad y él dijo: no fui yo quien ha edificado todo esto.
no fui yo quien con mi poder y mi sabiduría he hecho todo esto, y aún estaba la palabra en su boca. Cuando Dios le privó de su razón y comió y se bañó con el rocío de las mañanas, y le crecieron las uñas, le creció el cabello, y bueno, ya nos lo cuenta la historia. Y qué decir también del rey Herodes, aquel que un día se presentó el pueblo delante de él, y él dio un discurso, y el pueblo empezó a clamar diciendo: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y él no hizo nada para decir: no, lejos esté de mí el compararme con Dios o ocupar el lugar que a Dios le corresponde. No dijo nada, y dice la palabra que fue herido y después fue comido por gusanos. La soberbia es la declaración de la independencia y de la autonomía, es decir, yo sé, yo puedo y no necesito a nadie más, no necesito consejos, menos necesito de Dios o del consejo de Dios. Es la autosuficiencia. El orgullo, dijimos también, que indispone a la persona para el aprendizaje. Una persona orgullosa menosprecia a otra y dice: ¿qué me va a enseñar este muchacho? Y aún más cuando se entera quizás que no tiene un alto grado de estudios, solamente tiene la primaria, la secundaria o la preparatoria. Yo soy alguien profesional, yo estoy graduado en tal asignatura, yo tengo mi, no sé, mi maestría, mi doctorado. ¿Qué me va a enseñar? O sea, un hombre orgulloso, cuando la verdad, la Biblia misma nos exhorta para recapacitar diciéndonos: nadie sabe las cosas como las debería de saber, y además siempre tendremos manera de aprender de otros. Hay cosas que usted sabe que yo no sé, hay cosas que yo sé que usted no sabe, y juntos podemos aprender, y aún más cuando se trata de las Escrituras. Salmo 101, verso 5. Salmo 101, verso 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros. Dijimos que es algo, no es impersonal. Hay un dicho que dice por allí también en el medio evangélico que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Lo ha escuchado? Eso no tiene sentido, es incongruente. El pecado en sí el pecado no puede actuar. Tiene que haber una persona con voluntad, con decisión, para que el pecado tome vida en la vida de la persona. Es lo que dice aquí: no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. No sufriré, o sea, no me agrada. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 17. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 17. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Quiero hacer énfasis en el primero: los ojos altivos. Es decir, Dios no tiene nada que ver con el soberbio, lo resiste, lo mantiene de lejos. No puedes acercarte a él, no concordamos, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tú eres soberbio y yo soy humilde, dice Dios, por tanto no podemos llevarnos. Tienes los ojos altaneros, te crees porque sabes lo que sabes, menosprecias a los demás por lo que tú sabes, y eso no le agrada a Dios. Números capítulo 12, verso 13. Números capítulo 12, verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Con este pasaje concluimos la enseñanza de la vez pasada y dijimos que Dios se agrada de la vida de los mansos, de los humildes. Aún Jesús mismo dijo: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es imposible que una persona no humilde pretenda andar o caminar con Dios. Podrás caminar con el pastor, podrás caminar con el grupo, podrás caminar con algún hermano o hermana, pero con Dios, si no eres humilde, no vas a poder caminar.
Aún tú podrás decir, yo estoy caminando con Dios, engañándote a ti mismo. Por eso dice la palabra, no tendré por inocente al que es culpable. Si nos damos cuenta, es muy profundo. Para poder andar y caminar con Dios, es necesario ponerlo a Él en primer lugar como número uno, y número dos, caminar siempre en humildad. Y la humildad también se manifiesta cuando tú realmente buscas a Dios a través de la oración, a través de su palabra, para buscar un consejo y poder resolver alguna situación que se te pueda presentar en tu vida. Muy bien, vamos a retomar 3 puntos más sencillos, prácticos, y es con la única intención de que nosotros podamos caminar con Dios. Y si Dios ya se nos adelantó o nosotros nos hemos quedado atrás por alguna situación en nuestras vidas, poder corregirlas, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice en el verso 5, en el verso 6, dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a leerlo una vez más. ¿Lo pones, por favor? Santiago 4, verso 7. Santiago capítulo 4, verso 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Reorganizar nuestras vidas bajo su autoridad. Reorganizar nuestras vidas bajo su autoridad, sometimiento, no al pastor, no al grupo. Bueno, hay un líder que Dios, si Dios lo puso, y si te dice para el bien, para extender el reino y para tu crecimiento, adelante, no hay problema. Pero si te dice algo, quiere que te sometas a sus caprichos, tú tienes toda la libertad para no obedecerlo. Por eso es importante analizar las Escrituras. Primeramente, ¿a quién nos debemos de someter? Someteos pues a Dios. No dice, someteos pues al pastor, aunque hay un mandamiento que dice eso, pero repito, cuando el pastor está bien, cuando es el ejemplo de la grey, cuando no es autoritarista, cuando es ejemplo de humildad, de servicio, de amor, de paciencia, etcétera, etcétera. Entonces, imítalo. Pero en primer lugar nos dice, someteos pues a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Someterse a Dios simple y sencillamente es obedecer. Bajo la autoridad de Dios. Los 10 mandamientos son mandamientos universales. Desde no tendrás dioses ajenos delante de mí, hasta no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni nada. No matarás, no robarás, honra a tu padre, etcétera, etcétera. Sométanse a Dios. Dios dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, sométete a eso. Dios dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, sométete a Él. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, sométate a eso. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no caigan en desánimo, sométete a eso. Por eso dije, reorganizar nuestras vidas bajo la autoridad de Dios y someternos bajo la autoridad de Dios. Después de hacerlo, también hay autoridad que Él tiene puesto. Autoridades civiles, autoridades de tránsito, autoridades en la escuela, autoridades en la casa misma, como el joven que tiene que someterse a la autoridad de su padre, obedeciéndole, cumpliendo con su deber y otras muchas cosas más. Número 3, entonces, para que yo pueda caminar con Dios, tengo que respetar su autoridad.
Tengo que entender que Dios es mi cabeza, mi autoridad. ¿Qué pasa el día de hoy? No hay temor de Dios en los corazones. Cuando el muchacho busca a una muchacha para quizás hacer su vida, en un futuro casarse, tener hijos, hoy en día la fornicación es normal. Saben que está mal porque no lo hacen delante de los suegros ni delante de sus padres. A ver, buscan un lugar donde nadie los vea y cometen la fornicación. Y casi la mayoría de los que llegan en el altar llegan ya fornicados. Y bueno, defraudan la confianza de los padres. Y pecan contra Dios principalmente. Y luego se casan y no hay orden, y hay discusión, y hay pleitos, y a los meses o pocos años de haberse casado, el divorcio. ¿Por qué? Porque no empezaron bien. Porque la fornicación es pecado. No hay temor de Dios en los corazones. Y aún, aunque parezca increíble, la misma religión que está supuestamente puesta para defender el orden de la santidad, aún en la religión popular, anda a vivir con él, a ver si congenian. Después del año, si congeniaron, si más o menos vivieron, entonces véngase y los casamos. Eso no es de Dios. Eso es pecar contra Dios. No puedes tener a una mujer como esposa o un marido o a un varón como marido si no hay un acta de matrimonio. No puedes vivir con él. Eso no es de Dios. Porque a una autoridad que es Dios antes que el sacerdote y aún que los jueces civiles, tenemos que reorganizar nuestras vidas. Someternos a Dios es obedecer los mandamientos de Dios a través de la palabra. Por eso es importante que leamos, escudriñemos y poder entender la palabra de Dios y hacernos hacedores de ellos, y no tan solamente oidores, para que podamos someternos a la autoridad de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Quién va a resistir al diablo? Aquí dice, está hablando el apóstol Santiago a un grupo de creyentes y se ve que había cosas que no estaban bien en sus vidas. Parece que en esa iglesia se estaba infiltrando el pecado, la idolatría y otras muchas cosas más. Y entonces el apóstol les escribe y les dice, ya leímos el contexto, y luego dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Quién le va a resistir al diablo? Uno mismo. Uno mismo. Tú y yo, si queremos agradarle a Dios, tenemos que resistir al diablo. Ahora sabemos que el diablo es más poderoso que cualquiera de nosotros, es más astuto. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Solamente con la ayuda de Dios. Solamente con la ayuda de Dios. ¿Cómo Jesús resistió al diablo en el desierto? A ver, Jesús, si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. ¿Cómo Jesús resistió al diablo? Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. ¿Cómo resistió Jesús al diablo? La palabra. Y el diablo es astuto. Y él dijo, escrito está, échate ahí de abajo, lo subió hasta en el pináculo del templo y le dijo, échate, porque escrito está que mandará a sus ángeles acerca de ti y te ayudarán para que tus pies no tropiecen. Fíjate el diablo, lánzate. Y Jesús lo resistió diciendo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo se puede resistir al diablo? Con la palabra. No es por tener tantos años predicando o por participar en alguna actividad, no. Si no es porque Dios nos ayuda a resistir al diablo, el diablo nos haría pedazos. ¿Te acuerdas de los hijos de Seba?
cuando fueron para hacer una exorción, para liberar a un hombre que estaba endemoniado. Los hijos, por cierto, de un sacerdote, fueron allá y les digo, en el nombre de Jesús, salva. Conozco a Jesús, conozco a Pablo también que invoca el nombre de Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Y los abometió. Porque primeramente el corazón de ellos, aún siendo hijos de sacerdote, el corazón estaba mal. Y no usaron la palabra debidamente, sino que en sus propias fuerzas quisieron echar a los demonios. Resistir al diablo, es un mandamiento. Así que si tú eres tentado en algún área de tu vida y quieres seguir caminando con Dios o quieres empezar a caminar con Dios, resiste al diablo, huye de las tentaciones, no juegues con el pecado, no digas no me va a pasar, no seas como Sansón, que jugó y al final dice, 3 veces mintió. Es que si me atan mis cabellos con soga nueva, es que si, ya sabes la historia. Y ya lo último, estaba durmiendo y dijo la mujer, Sansón, los filisteos contra ti, y él dijo dentro de sí, me escaparé, como en las otras ocasiones. Y no sabía que Dios ya no estaba con él. ¿Y qué pasó cuando Dios ya no estuvo con Sansón? ¿De qué le sirvió sus fuerzas? Y fue puesto como burla de los filisteos. Allí estaba como un juguete, dándole vuelta a un molino. No es con nuestra fuerza. Hay que leer la Biblia y hay que aprender a resistir a ella. Vienen las tentaciones de muchas cosas, tentaciones en el área sexual, tentaciones para la flojera, tentaciones a la cobardía, tentaciones a no agradar a Dios, muchísimas tentaciones. Pero Dios nos puede ayudar para resistir al diablo. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Entonces, sométete a Dios, resiste al diablo y dice, y él huirá de vosotros. Quizás por algún tiempo, pero huirá de vosotros. Dirá, se está resistiendo. Vendré otra vez con más fuerza. Pero mientras se va el diablo, tú te fortaleces en Dios, te enamoras más de Él. Dice, no, aunque venga con una mujer desnuda, pero sé que eso no le agrada. Aunque yo vea un fajo de billete sin que nadie me vea, pero sé que eso es bueno. Y otras cosas en las cuales Dios nos puede ayudar para resistir al diablo. Entonces, es importante reorganizar nuestras vidas. Miren, hermanos, el tiempo quizás nos cuesta un poquito trabajo entenderlo, pero los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, peligrosísimos. El diablo no está jugando. Ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, y él quiere verte junto a él en la eternidad. Quiere verte con él en la eternidad. No está jugando. Él está, como dice la palabra, como un león rugiente alrededor buscando a quién derribar. Este es un poco así medio ligerón. Veo que descuida su oración. Este es un poco así medio flojón. Veo que prefiere pasar el tiempo o invertir el tiempo en otras cosas y no en las cosas de Dios. Porque hay que ser honestos. Las cosas de Dios y las cosas de la carne se contraponen. Y siendo honestos, a la carne le agrada las cosas del mundo más, las cosas de la carne. Hay que ser honestos. Pablo lo dice en Romanos, que cuando no estamos apasionados por Jesús, por lo espiritual, las obras de la carne se levantan. Pero cuando estamos realmente sometidos a Dios en oración, aún en ayuno, en la lectura de la Biblia, ocupados en extender el reino, predicando, haciendo el bien a la gente,
¿Qué se te va a ocurrir hacer humano? Ni tiempo para revisar tu celular, el Face, y poder darle clic a algo que sabes que no es correcto. Estás tu mente ocupada en otras cosas. Y honestamente, el día de hoy se requieren cristianos y cristianas que en verdad amen a Dios. No solamente de domingueros, no es solamente venir y sentarnos, escuchar y aún calificar al quien predica y decir, este predicó más o menos, este predicó mejor que el otro, este predicó bien, no, no, no. Si vienes para eso, ¿para qué vienes? Aquí venimos para que Dios nos hable, aún una verdad pequeña, pero que lo pongamos en práctica. Reorganicemos nuestras vidas. Sometámonos a Dios. Resistir al diablo, y el diablo dice, huirá de vosotros. Y así vamos a estar hasta que Cristo venga o hasta que nos llame en su presencia. Verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí vemos en el verso 8 una oportunidad o un llamado de Dios para un arrepentimiento. Acércate a Dios, pero entendiendo quién es Dios. No nos acerquemos a Él de una manera ligera, como muchos lo hacen. Dios es 3 veces santo. Ahora dice la palabra que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, tú dirás, bueno, yo no estoy bien delante de Dios. Reconozco que tengo todavía pecados. ¿Cómo me voy a acercar a Dios si Él es santo? Ok, qué bueno que lo entiendas así. Acércate reconociendo que estás mal delante de Él. Dile, Señor, soy un mentiroso, soy un cobarde, soy un chismoso. Acércate a Él viendo tu condición, con humildad pidiéndole a Él perdón o que te perdone. Ten misericordia de Él. Acercaos a Dios y la promesa es y Él se acercará a vosotros. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Que un día quiso hacer lo que le vino en gana. Padre, dame la herencia que me corresponde y me voy. Está bien, aquí está tu herencia, es tuyo, haz con ella lo que tú quieres. Dice, bueno, dice la palabra que malgastó todo ahí, divirtiéndose, malgastó su dinero. Pero él vino nuevamente, Dios hizo que recapacitara, volvió en sí, dijo, ¿qué hago aquí? No tengo ni qué comer y mira, estoy comiendo la comida de los cerdos, que para un judío era algo repugnante. Digo, ya sé qué voy a hacer. Me voy a levantar, me voy a ir con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno que me hagas como a uno de tus hijos. Y dice que hizo exactamente lo que había pensado. Se levantó y dice que el padre estaba como esperando el momento en que su hijo apareciera. Y cuando lo vio, el padre salió corriendo y lo recibió con un abrazo. Y lejos de acusarle y de condenarle, mandó que se matara el becerro más gordo, que sacaran un vestido, un anillo, un calzado y que se le pusieran a ese hijo que se había ido. Ok, esta es la gran bendición de todo aquel que sabe que no está caminando con Dios o que empezó caminando con Dios y luego se alejó. Es una oportunidad para poder corregir nuestras vidas. Recordemos, Santiago le está hablando a un grupo de creyentes. Primeramente, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, Dios no te ha desechado. Si tú vas con Él con un corazón humilde, que lo reconozcas, no importa lo que hayas hecho. A lo mejor regresas con un arrepentimiento genuino. A lo mejor reconoces si es cierto, he defraudado a Dios, he hecho daño. Dios da una segunda oportunidad.
Permíteme, Señor, sé que no soy digno por todo lo que hice después de haberte conocido a ti o conocer tu palabra. Perdóname, Señor. Es una promesa. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Aún como cristiano, y con esto no quiero dar a entender que tenemos permiso para pecar. Hijitos míos, si alguno hubiera de pecar, abogado tenemos para con Dios. Digo, hay pecados y hay pecados. Hay pecados que se deben de platicar, porque hay pecados en los cuales por amor a tu alma se te debe de disciplinar. Es bíblico la disciplina y es por amor la disciplina. Si cometiste robo, adulterio, si difamaste, si maldijiste a alguien, siendo creyente, la Biblia da reglamentos para tratar con tales personas. Pero si en alguna ocasión, digamos, a lo mejor, no sé, te hicieron alguna injusticia, no sé, te prometieron algo y no te lo dieron en tu trabajo, llegaste a tu casa y a lo mejor pues no te sentías bien por el trato que te dieron y de pronto le contestaste mal a tu esposa. Te digo una cosa, cuando realmente tienes el Espíritu mismo te dice, no debiste haber actuado así. Te redarguye el Espíritu porque no quiere que te mantengas en ese pecado y mucho menos que te engañes. Y el Espíritu mismo te dice, no está bien. Te digo una cosa, hay gente, y lo digo, Dios lo sabe, lo digo para prevenirles. Hay gente que dice, no voy a ir a la congregación, voy a reunirme. Y ponen alguna razón, pero esa razón delante de Dios no es lícita. Y luego el Espíritu les dice, oye, pudiste haber ido. Pudiste haber ido. Si eres sensible a la voz del Espíritu, dices, sí, Señor, perdóname. Perdóname porque yo veo a otros ahí que van a divertirse a pesar de lo que tienen y lo soportan y se van. Y yo no puedo ir para estar contigo. Pude haber soportado esta situación o pude haber pospuesto el problema que no era tan urgente para resolver e ir y cumplir con mi deber de cristianos. Cuidado. Cuidado porque son tiempos complicados. Y pareciera ser que los cristianos a los cuales dirige la carta el apóstol Santiago estaban cayendo en esa actitud. Se amaban a sí mismos antes de amar a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Pecadores, aquellos que les dijo, amados míos, amados hermanos, hermanos míos, ahora les dice pecadores. Seguramente había alguien en esa comunidad cristiana que estaba practicando el pecado. Pecadores, dice, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabes a quién va a usar Dios en este tiempo? ¿Sabes a quiénes va a usar Dios en este tiempo tan peligroso, tan perverso? Al de corazón limpio y el de manos puras. Justamente un comentario que hizo una hermana hoy en la mañana mientras orábamos. Yo reconozco que fue del Espíritu. Digo, Señor, no importa lo sencillo que sea la predicación, pero asístelo tú, Señor. Respáldalo tú para que la gente entienda lo que tiene que hacer a partir de ya, Señor. Y sabe una cosa, Dios está buscando corazones perfectos para manifestar su poder. Y poder no me refiero a resucitar a un muerto, que puede suceder, no, Dios no tiene ningún problema para eso. Pero corazones perfectos para que Dios manifieste su poder y realmente vea a la gente que tú no eres como los demás hipócritas,
Que tú no eres un religioso que carga su Biblia cada domingo y cuando llegas en casa se te olvida y haces lo que siempre haces, haciendo lo malo. No. La gente se va a dar cuenta que tú eres diferente porque está Dios contigo. Porque está Dios contigo. Pecadores, limpiar las manos. Limpiar las manos. Ese instrumento que un día lo usamos para la injusticia, ahora usémoslo para la justicia. Esas manos que en ocasiones cuando corregíamos a nuestros hijos les dábamos un golpazo sin medir las fuerzas, ahora acércate y acaricia. Esas manos con las cuales tú robabas algo que no era tuyo, tomabas algo que no era tuyo, ahora con esas manos, bendícenos, Señor. Comparte lo tuyo con el necesitado. Esas manos quizás que levantaste para golpear a tu esposa, ahora úsalo para acariciar su cabello. Limpiar las manos. Limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora es normal, cuando de pronto sientes un cansancio, porque el creyente se le duplica su labor. El creyente se esmera aún para trabajar y hacer mejor las cosas, pero además ahora tiene que estar atento para trabajar en su casa y ver las cosas necesarias o que haya necesidad de hacerlas. El año, la edad que va acumulándose, llega un momento en que uno se cansa. Es normal que en ocasiones le oremos a Dios y le digamos: Señor, siento como que estoy cayendo en una rutina, ayúdame, Señor. Señor, siento que empiezo a ver como que hago las cosas como por temor a no ser castigado o para no ir al infierno. Señor, ayúdame. Quiero hacer las cosas, Señor, para amarte a ti primeramente. Sí, Señor, estoy cansado, pero tú has prometido darle fuerza al que está cansado. Tú dijiste en tu palabra, Señor, que los muchachos correrán y los jóvenes caminarán, pero se cansarán, flaquearán y se caerán, más. El que confía en ti levantarán las alas como las águilas. Yo sé que puede venir un momento en el cual te preguntes: ¿seguiré? ¿Valdrá la pena seguir? Puede llegar un momento en que haya un desánimo o doble ánimo. Hoy amanezcas con muchas ganas de amar a Dios y mañana amanezcas casi deprimido. Ve con Dios. Dice la Biblia: a Él correrá el justo y será levantado. Dios no quiere que seamos un títere del diablo. Dios no quiere que formemos parte de muchísima gente religiosa que dice amar a Dios pero que no lo demuestra con su vida. Dios quiere que seamos luz y sal de la tierra. Dios quiere que por nuestros hechos la gente vea que hay un Dios verdadero que transforma y que da poder y gracia para caminar en medio de una generación perversa y maligna. Pero todo esto es por la gracia de Dios. Es ser honestos inclusive. Yo le he dicho a Dios en ocasiones: Señor, no tengo ganas de orar. No tengo ganas de orar, Señor. Pero le digo: no dependas si tengo o no ganas, Señor. Te necesito. No puedo ser un buen esposo sin que tú me ayudes y me des gracia. Me conozco, Señor, de dónde me sacaste, un soberbio. Conozco mi temperatura, Señor, conozco mi temperamento, Señor, y yo sé que si no me ayudas puedo explotar en un momento dado. Ayúdame. Dame gracias, Señor, a soportar, a sufrir el agravio con paciencia.
a no guardar rencor, Señor, porque vienen momentos de desánimo. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones. Sea honesto, sea sincero tu corazón. Si ves que te está jalando más, a lo mejor como predicador, el aplauso de los hombres, el esmerarte para predicar, y lo digo con todo respeto, lo digo aún hasta para mí, porque yo tengo que cuidarme de eso. Si a lo mejor mi intención es que la gente pueda verme entre los predicadores, entre el hermano Víctor o Miguel o alguien más que predique y que diga, no, pues entre los tres predica mejor el hermano Saturnino. Olvídate, el diablo ya me agarró y entonces mi meta es prepararme mejor para ser mejor de los tres. Por eso les soy honestos. Para mí la bendición de la predicación del hermano Víctor me bendigo muchísimo. Y lo digo en presencia de él para que se guarde también del diablo. Porque si tuvo gracia, fue Dios quien se lo dio. Y cualquiera que predique es Dios quien da la gracia. Por eso dice, en humildad, porque el diablo nos puede agarrar. Y cualquier cosa que hagamos, ya sea la alabanza, ya sea una obra, cualquiera, en humildad decir, Señor, hay quien lo puede hacer mejor que yo. Señor, si se logró esto es gracias a ti, no es mérito mío. No me voy a levantar el cuello, sino le voy a dar la gloria a Dios. Purificar vuestros corazones, buena intención, no importa lo que hagamos. Hazlo para Dios. Hazlo buscando agradarle primeramente a Dios. Aunque tu esposa no te corresponda como tú quisieras que te corresponda, tú ámala. Si no está convertida, es la mejor escuela para aprender a ser humilde y amar aún el que no te ama como tú esperas que te ame. Sí, porque luego alguien, un hermano convertido y su esposa no convertida pueda decir, si mi esposa fuera convertida, otra cosa sería mi vida. ¿No sabes que Dios todavía permite eso para probar tu paciencia, para probar tu amor? Porque ¿cómo puedes amar a una persona a la fuera si no amas primeramente a tu esposa? Purifica tu corazón, purifiquemos nuestro corazón. Que podamos escuchar como escuchó Isaías en su momento, ¿a quién enviaré? Y justamente, si lees el contexto, el corazón de Isaías ya había sido purificado. Y entonces pudo contestar, heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque el corazón ya está purificado. No nos va a usar Dios si hay algo en nuestros corazones. La experiencia que puedas adquirir en algún lado, ya sea en la palabra o en algo que estás haciendo, no servirá para nada. El hombre quizás pueda decir, wow, ¿cómo es que haces estas cosas? ¿Cuánto amor tienes, que te ocupas y te preocupas por otros que no son tu familia? Pero Dios dice, no, tus obras son como trapos de inmundicia delante de mí. Tu intención no son correctas. Pero Señor, solamente esto puedo hacer por ti, pero lo haces con buena intención, adelante. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No importa lo que hagamos, sea grande, sea pequeño, lo importante es hacerlo con un corazón sincero, con un corazón honesto. Y empezando precisamente en nuestra casa, con los nuestros. Con los nuestros. 9. Afligíos, lamentad y llorad. Hace un llamado a un verdadero arrepentimiento. Pero ¿cómo la iglesia? Los santos, ¿sí? A los santos. Afligíos, lamentad y llorar. Hay algo
algo mal en tu vida. Y mientras no lo veas como Dios lo ve, tú puedes justificarte diciendo, no es tan grave. Solamente fue un enojito. Solamente fue una palabra, se me salió la palabra. Solamente fue una actitud así, como que no siempre la hago. Dice, aflígete, lamenta, y aún más, llora por ese pecado. Llora. Proverbios 10, 23. Proverbios capítulo 10, verso 23. Ya me lo terminamos, ya para concluir. El hacer maldad es como una diversión al insensato. ¿Sabes qué caracteriza a la gente que no tiene temor? Se burla, se mofa, se enaltecen cuando un hombre que le prometió fidelidad a su esposa ante sus padres y ante Dios, se mofa cuando dice, soy un hombre sortudo, me eché una canita al aire. Se mofa. Pero el creyente que sabe que ha pecado, lejos de mofarse o de tomar el pecado como una diversión, se duele, se aflige, se lamenta y llora. Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¿Qué fue lo que dijo David cuando llegó Natán delante de él y le presentó una historia para confrontarlo? El pecado contra Jehová. ¿Qué dijo? Señor, no me deseches delante de ti, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él no dijo, Señor, permíteme seguir siendo rey. Señor, permíteme seguir teniendo mi palacio y mis siervos. No, nada le importó a David cuando supo que lo que había hecho era gravísimo. Tan grave era que Dios podía apartarse de él para siempre. Por eso cuando el creyente verdadero llega a caer en algún pecado, se lamenta, se aflige y llora. Su deseo es que su Santo Espíritu de Dios no se aparte de él o de ella. No busca un puesto. No dice qué dirán de mí, soy un predicador, soy esto, y no le interesa nada de eso. Dice, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Recrea. Lucas capítulo 6, verso 25. Dice, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Pecar contra Dios no es algo que pueda pasar por desapercibido. Ay de dolor, ay de vosotros los que reís. Ay de ti que con alevosía y ventaja y con las manos en la cintura pecas contra Dios. Y aquí quiero aprovechar para decirles, no importa si eres creyente o no, tienes el conocimiento y tú sabes que lo que haces es incorrecto. Ay de ti, tu risa, porque es como una burla, porque dices, a mí qué me interesa Dios y el cielo, aún con conocimiento. Ay de ti, porque tu risa se va a convertir en lloro, tu alegría en tristeza, en lamento. Es una corrección, por eso Dios dice, mira, vuélvete a Él, vuélvete a Él. Versículo 10, y concluimos. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante de Él, del Señor, y Él os exaltará. Una sumisión continua, voluntaria y deseosa. Humillaos continuamente.
voluntario y también deseoso. Es voluntario, no a la fuerza. Una sumisión continua, voluntaria y deseosa. Yo deseo someterme a Dios y hacer lo que a Él le agrada. No para llenar el ojo del hombre, no para agradar a una persona primeramente, sino para agradar a Dios primeramente. Una sumisión continua en las buenas o en las malas, cuando tenga ganas o cuando no tenga ganas, cuando amanezca con el pie derecho, con el pie izquierdo, cuando todos me quieren o cuando todos me odian o viceversa, etc. Una sumisión continua, voluntaria y deseosa. Y deseosa. Jesús dijo de sí mismo: nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Él murió voluntariamente por amor a ti, por amor a mí. Y cuando uno experimenta la salvación, como lo hemos comentado en varias ocasiones, cuando llegas a entender lo que Él hizo por ti en la cruz, que Él tomó tu lugar, que tú debiste de haber padecido en la cruz tales vejaciones y dolores y burlas, y sin embargo Él tomó tu lugar. Cuando lo llegas a entender en el Espíritu, te das cuenta del amor tan grande que Él tuvo. Tú dices: Señor, siervo inútil soy, solamente he hecho lo que debí de haber hecho, nada más, no he hecho nada. Y hace las cosas con vos voluntariamente. No necesitas un capataz que te esté dando de látigos para recordarte lo que tú tienes que hacer. No necesitas que alguien te vigile las 24 horas para hacer lo que sabes que tú tienes que hacer. Porque amas a Dios. Porque sabes que Dios está en donde quiera que vayas. Y no duerme el que cuida al remanente de Israel. No se distrae. Hay gente que se atreve a pensar que como somos más de 7,000 millones de seres humanos en la tierra, yo he escuchado de alguien que diga: ¿cómo es posible, siendo nosotros un montón de personas, Dios se ocupa de mí? Que sea pendiente de lo que hago y aún más estar pendiente de oído de lo que yo digo, o aún mucho más pendiente de lo que pienso. Pues aunque no lo crean, aunque seamos más de 7,000 millones de seres humanos que habitamos la tierra, Él sabe lo que haces y Él sabe lo que hago. Él escucha lo que digo y Él escucha lo que tú dices, y aún más conoce tu intención y conoce mi intención, porque Él es todopoderoso. Todopoderoso. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 9. Vamos a ver un ejemplo. Ya vamos a concluir. Y me pasó un poquito. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 9. El cual, hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como ser humano, como hombre que era, tenía temor: sí, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Es decir, no importa, Señor, que quiero someterme, quiero humillarme y obedecer. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se humilló y fue exaltado. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nos humillamos y el Señor nos exalta.
nos exaltamos y el Señor nos humilla. ¿Qué prefieres? Yo humillarme. Y la palabra exaltar no es que tengas un reconocimiento de todos, no. La palabra exaltar es que entiendas que tú y yo, siendo nada, venimos a ser hijos del Rey. Es un especial tesoro que Dios tiene una promesa para ti y para mí. ¿Quieres andar con Dios? ¿Quieres seguir andando con Dios? Si ya lo estás haciendo, cuida tu corazón. ¿Quieres empezar a andar con Dios verdaderamente? No andar con la religión o con el hermano, sino con Dios, como lo hizo Enoc. Ven estos puntos, practícalos, acércate a Él y Él se acercará a ti. Y busca. Te aseguro que Dios nos va a exaltar si nos humillamos. De pronto vas y le dices, Señor, yo no sé cómo resolver este problema. No entiendo cómo hacerle, Señor, ayúdame, dame sabiduría. Tú dijiste, Señor, que el que no tenga sabiduría que te la pida y que tú no eres escaso para darla y la darás en abundancia. Ayúdame. Y aunque tal vez no tengamos muchos estudios, pero Dios te va a dar la sabiduría para que resuelvas ese problema, o para dar un consejo a tus hijos, o para amar a tu esposa. Él te va a exaltar. Hay gente profesional que tú a lo mejor no lo eres, te buscan para que le des un consejo. Y tú dices, ¿por qué? Se supone que él sabe más, pero es porque Dios te da la gracia para que tú puedas ayudar a esa persona. Pero regresamos a lo mismo, la gloria no es para uno, sino es para Dios. Pero Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Acércate a Él. Acércate a Él. Él puede ser tu amigo. Puedes entablar una amistad a partir de hoy. O puedes reafirmar tu amistad con Él. A Él no le importa tu apellido. A Él no le importa tu grado de estudios. A Él no le importa tu estatus social. A Él le interesa tu corazón, tu sinceridad, tu honestidad, tu amor verdadero por Él. Y entonces puedes oír que te diga, ya no te llamaré más mi siervo, sino os llamaré amigo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas os llamaré amigo. Y caminar con Dios, como lo hizo Enoc. Después de haber caminado 300 años Enoc con Dios, 300 años, yo te pregunto, ¿no podrás o no podremos caminar con Dios 40 años? Si Enoc caminó 300 años con Dios, ahora Enoc no tenía nada de particularidad más que, claro, el amor de Dios en su corazón. Que tú y yo podemos tener la oportunidad de tenerlo. Aún en el Antiguo Testamento Dios no venía a morar con la gente. Dios venía de vez en cuando. Pero ahora tenemos la dicha de que Dios venga a morar, a quedarse con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos.